¿Por qué algunas personas parecen inquebrantables mientras otras se derrumban ante la mínima dificultad? No es suerte, no es genética, es algo más profundo, un orden interno que la mayoría ha olvidado. Vivimos rodeados de ruido, de expectativas, de caos disfrazado de éxito. Corremos, reaccionamos, nos desgastamos tratando de controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Y cuando todo se sale del plan, culpamos al mundo, al destino, a los demás. Pero el sabio estoico no lo hace. Él sabe que el verdadero campo de batalla está dentro. Epicteto lo entendió mejor que nadie. No puedes elegir lo que ocurre, pero sí cómo lo enfrentas. Ahí está la diferencia entre el que vive como víctima y el que camina como dueño de sí mismo. Este video no es una charla más, es un entrenamiento mental estoico. Vamos a desarmar las ideas que te esclavizan, a desafiar tus reacciones automáticas y a enseñarte cómo convertir la adversidad en fuerza interior. Nada es casual. Todo tiene un orden, aunque no lo veas todavía. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. Y quédate hasta el final para descubrir frases valiosas que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Hay días en los que todo parece ir mal, se rompe. Algo te cancelan, alguien dice una tontería, y tu cerebro decide que es el fin del mundo. Pero si miras con calma, te darás cuenta de que el desastre no vino de fuera, vino de dentro. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. Así lo explicaba Epicteto, como quien revela el truco de un mago. El dolor no está en el hecho, sino en la historia que inventas después. Imagina que llueve. 2 personas bajo el mismo cielo. Una maldice, otra sonríe. Las gotas caen igual, pero la experiencia es opuesta. ¿Por qué? Porque una dice qué día horrible y la otra piensa qué buena excusa para quedarme tranquilo. No cambió el clima, cambió la narrativa. Y eso pasa con todo: la crítica, la pérdida, la decepción. La mayoría del sufrimiento nace del comentario interno, no del hecho mismo. Somos guionistas de nuestra propia tragedia y encima no cobramos por escribirla. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve un poco más divertida incluso en medio del caos. Empiezas a notar tus pensamientos como si fueran soldados desobedientes. Uno grita, esto es injusto; otro, no debería pasar. Y tú, si no estás atento, les das el mando. Pero si te detienes un segundo y preguntas, ¿esto que me duele es el hecho o lo que me estoy diciendo sobre él?, la tropa se calla. Es como apagar una sirena mental con un botón invisible. Practicar este hábito no te vuelve de piedra, te vuelve lúcido. Sigues sintiendo, pero eliges qué significado darle. Puedes ver una caída como un fracaso o como un entrenamiento. Puedes tomar una crítica como ataque o como espejo. El hecho no cambia, lo que cambia es el poder que le das. Y ahí está la libertad que buscaba Epicteto: no depender del mundo para estar en paz, sino de tu propio juicio. Así que la próxima vez que la vida te dé un golpe, antes de dramatizar, haz pausa. Respira. Pregúntate si estás viviendo el hecho o tu versión exagerada del hecho. Puede que descubras que lo que dolía no era la realidad, sino tu guión mal editado. Hay hombres que miden su valor por el tamaño del coche, por los ceros en la cuenta o por la cantidad de gente que los llama jefe. Y hay otros más raros que miden su poder por lo que pueden soportar sin perder la calma. Epicteto estaba en ese segundo grupo. Yo prefiero tener dominio sobre mí mismo, decía. No tenía fortuna, ni mansiones, ni títulos, pero tenía algo que no se devalúa: control interior. Mientras los demás luchaban por poseer cosas, él se entrenaba para poseerse a sí mismo. El mundo moderno haría reír a Epicteto. Tenemos más comodidades que los emperadores, pero menos control que un niño con azúcar.
Nos enojamos por un comentario, nos derrumbamos por un retraso, vivimos en modo. Me siento como si las emociones fueran jefes con horario fijo. Y claro, cada día entregamos un poco más de nuestra soberanía a los impulsos. El sabio estoico lo vería y diría con ironía: tienen de todo menos a sí mismos. Porque el verdadero lujo no es tenerlo todo, es no necesitarlo. El que se gobierna a sí mismo puede perderlo todo y seguir siendo él. No se desintegra con las pérdidas, ni se emborracha con los triunfos. No depende de los aplausos para sentirse valioso, ni de la suerte para estar en paz. Puede dormir sobre una piedra o en un palacio, y la almohada le pesa igual. Esa estabilidad, ese dominio, es la única riqueza que no se puede robar. Piénsalo como un entrenamiento militar del alma. Cada vez que frenas un impulso, que eliges callar, cuando podrías explotar, que haces lo correcto, aunque nadie mire, estás acumulando fortaleza. No se ve, no se presume, pero te convierte en alguien imperturbable. El autodominio no se trata de reprimirte, sino de gobernarte con sabiduría. Ser dueño de tu carácter es como tener un escudo invisible que nada atraviesa. Epicteto, esclavo de cuerpo, fue más libre que muchos reyes. Y tú, con toda tu independencia, ¿cuántas veces has sido prisionero de tu ira, de tus deseos, de tus miedos? Dominarte es recuperar tu trono, porque al final quien se gobierna a sí mismo no necesita nada más. Todo lo demás son adornos para quien no sabe quién manda dentro de su propio pecho. En cada equipo hay uno que quiere ser el comandante de todos, aunque nadie se lo haya pedido. Da órdenes, corrige, explica cómo deberían hacer las cosas, y cuando los demás no lo siguen se enfada. Todos conocemos a alguien así, o tal vez lo somos. Epicteto, que entendía bien la naturaleza humana, lo resumió con precisión quirúrgica. No pretendas que los demás sean como tú quieres, más bien desea ser tú como quieres ser. Y ahí se termina el drama. El problema no es que el mundo esté lleno de gente difícil, es que queremos dirigirles la mente como si fueran drones. Queremos que los padres entiendan lo que no entendieron en 20 años, que la pareja cambie solo porque la amamos, que el jefe sea justo y el compañero deje de ser insoportable. Es como intentar controlar el clima con un mando a distancia. Cada vez que alguien actúa distinto a tu guión, sientes traición. Pero no te fallaron, simplemente nunca firmaron tu contrato de expectativas. Epicteto habría levantado una ceja y te diría con una sonrisa casi paternal: deja de gastar energía en los demás. No puedes corregir el universo, pero sí puedes corregirte. Si te irrita la impaciencia de otros, sé paciente. Si te molesta su desorden, mantén el tuyo impecable. Si esperas honestidad, practica la tuya. Ser tú como quieres ser cuesta menos que reeducar al planeta, y los resultados son infinitamente mejores. Piénsalo. ¿Cuántas discusiones nacerían muertas si no intentaras convencer al otro de que piense como tú? ¿Cuántas decepciones desaparecerían si entendieras que nadie está obligado a cumplir tus estándares? Cada vez que sueltas el control, el alma respira. No significa que te vuelvas indiferente. Significa que eliges la paz sobre la imposición. Dejar de controlar no es rendirse, es inteligencia emocional de alto nivel. Es reconocer que la única mente que realmente puedes gobernar es la tuya. Así que cuando el caos humano te rodee, sonríe como un veterano de guerra y repite: no vine a cambiar a nadie. Vine a mejorar mi puntería interior. Hay misiones que se complican no por el enemigo, sino por el exceso de control. Queremos decidir el clima, las órdenes del mando, incluso la puntería del compañero.
Y cuando algo sale mal, nos frustramos como si el universo estuviera personalmente en nuestra contra. Epicteto, desde su humilde rincón del mundo, lo vio con una claridad que todavía incomoda de las cosas. Unas dependen de nosotros y otras no. Punto. Todo lo que sigue después de esa frase son tus opciones: aceptar o sufrir. El problema es que el ser humano tiene vocación de director de orquesta incluso cuando no hay orquesta. Queremos controlar lo que piensan los demás, cómo nos tratan, cuándo llega el éxito, qué opinan de nosotros. Y cuando eso no ocurre, montamos dramas épicos. Pero hay que decirlo con crudeza, eso no depende de ti. El clima, los gestos ajenos, el destino, el tráfico, las decisiones de los otros. Son como las olas del mar, puedes surfearlas, pero no detenerlas. Intentarlo solo te ahoga antes. Lo que sí depende de ti es más pequeño, pero más poderoso: tus pensamientos, tus acciones, tus juicios. Es el terreno que puedes y debes defender. Todo lo demás suéltalo, porque cada segundo que gastas intentando arreglar lo incontrolable es un disparo perdido. El estoico no busca dominar el mundo, busca dominar su foco. Y en ese pequeño acto conquista algo que el resto apenas sospecha: serenidad. Haz el experimento mañana al despertar. Antes de tocar el teléfono o revisar lo que falta, di en silencio: hoy enfocaré en lo que depende de mí. Esa simple frase te salva del caos. Si algo no sale como querías, recuerda el filtro: ¿puedo cambiarlo? Si la respuesta es no, deja de pelear con fantasmas. Si es sí, actúa sin queja. Es un mapa simple, pero ningún GPS moderno lo supera. Cuando entiendes esto, el mundo deja de parecerte enemigo. No porque se vuelva más justo, sino porque ya no esperas que lo sea. Dejas de querer controlar y empiezas a navegar. Y entonces, aunque afuera haya tormenta, dentro de ti reina algo más raro que el éxito: paz. En una base militar todos hablan de libertad. Pero basta con ver el primer estallido para notar quién la tiene y quién solo la presume. El que pierde la cabeza al primer contratiempo, el que grita cuando algo no sale como esperaba, el que se deja llevar por la ira, ese no es libre, es prisionero de su propio temperamento. Epicteto lo decía sin rodeos: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase vale más que cualquier himno patriótico, porque la esclavitud más común no tiene barrotes ni cadenas. Se disfraza de emociones legítimas: la rabia, el deseo, la envidia, la necesidad de tener razón. Nos creemos libres porque podemos decir y hacer lo que queramos, pero en realidad muchos no eligen, solo reaccionan. Alguien los ofende y responden con furia. Alguien los ignora y se hunden. Alguien los elogia y ya se sienten dioses. ¿Dónde está la libertad ahí? Son títeres con un ego por titiritero. El autodominio no es glamour, es trabajo sucio. Es morderse la lengua cuando podrías ganar una discusión. Es callar el impulso de enviar ese mensaje cuando sabes que solo busca atención. Es mirar el caos y decidir no participar. En esos segundos silenciosos se construye la libertad real, esa que nadie puede darte ni quitarte. El que se controla en medio del fuego ya no necesita murallas. Epicteto habría mirado nuestra época con una mezcla de compasión y sarcasmo. Gente proclamando independencia emocional, mientras revisa compulsivamente si le dejaron en visto. Gente que se cree rebelde pero no soporta 5 minutos de silencio interior. No son libres, son rehenes de la aprobación ajena. La libertad no se conquista con banderas, sino con dominio propio. Cuando logras gobernarte el mundo, deja de tener tanto poder sobre ti. Los insultos rebotan, las tentaciones pierden brillo, las circunstancias ya no te arrastran. No porque te vuelvas de piedra,
sino porque decides a quién le das permiso para entrar. Y ese momento cuando eliges tu reacción en vez de obedecer tu impulso, es el instante exacto en que dejas de ser esclavo. Hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir, todos quieren aprender, pero casi nadie quiere parecer un principiante. Queremos sabiduría sin pasar por la vergüenza de no saber. Queremos madurez sin tragarnos el orgullo. Queremos experiencia sin haber hecho el ridículo un par de veces. Epicteto lo decía sin anestesia. Si deseas progresar, acostúmbrate a que te consideren tonto. Y ahí, justo ahí, el ego se atraganta. Porque no hay frase que duela más a nuestra vanidad moderna. Preferimos parecer sabios a serlo de verdad. Mira a tu alrededor, todos opinan de todo. Política, filosofía, salud, incluso de lo que no entienden. Y si no lo saben, improvisan. Lo importante no es tener razón, sino que los demás crean que la tienes. Vivimos en una época donde la apariencia vale más que el conocimiento, donde la ignorancia se disfraza de seguridad. Pero la humildad, esa virtud que parece anticuada, sigue siendo el primer paso del progreso. No puedes llenar una copa que ya está rebosando, y no puedes aprender nada si crees que ya lo sabes todo. El ego es un soldado rebelde. Te convence de que reconocer un error es una derrota, que preguntar demuestra debilidad, que callar cuando no sabes es perder autoridad. Pero el verdadero fracaso está en quedarse igual. Epicteto lo sabía, la vergüenza de hoy es la sabiduría de mañana. El que se atreve a ser corregido, a hacer preguntas obvias, a quedar mal en una conversación, ese está construyendo fuerza. El que siempre aparenta saber, solo está maquillando su inseguridad. En el campo de batalla mental, la humildad es un arma silenciosa. No brilla, no da medallas, pero te mantiene vivo. Es la que te permite escuchar sin sentirte atacado, observar sin juzgar, cambiar sin resistencia. Es la disciplina de dejar que el otro te enseñe incluso cuando no te cae bien. Es la paciencia de aceptar que tus certezas pueden estar equivocadas. Es la valentía de decir, no lo sé, sin que el mundo se derrumbe. Pero claro, eso suena más fácil en los libros que en la vida. Porque el ego no se rinde sin pelea. Cuando alguien te corrige, lo primero que hace tu mente es levantar el escudo, sí, pero... Bueno, lo que quise decir. Esa voz que justifica, que se defiende, que intenta salvar la imagen, es el enemigo. Epicteto habría soltado una carcajada y te diría, deja de proteger tu ignorancia, no es un tesoro. Si algo duele cuando te corrigen, es señal de que todavía tienes algo que limpiar. El orgullo arde, pero el aprendizaje cura. Recuerdo una vez en la academia, un instructor me gritó delante de todos por un error ridículo. En ese momento quise que me tragara la tierra. Sentí rabia, vergüenza, ganas de responder. Pero me obligué a quedarme quieto. Esa noche entendí que mi reacción decía más de mí que su grito. Aprendí más de esa humillación que de 100 elogios. A veces el golpe más duro es el que lima el carácter. El ego se rompe, sí, pero lo que queda es más resistente. Ser humilde no significa arrastrarte. Significa estar tan seguro de tu valor que no necesitas fingir perfección. El aprendiz acepta su ignorancia porque sabe que no lo define, solo lo impulsa. El impostor, en cambio, se esconde detrás de palabras grandes y silencios estratégicos. Quiere parecer sabio, pero no soporta verse humano. Y ahí está el punto. La humildad no te hace pequeño, te hace libre. Libre de la necesidad de impresionar, de la ansiedad por parecer. Libre para aprender sin miedo al juicio. Epicteto lo decía con ironía. Es mejor ser aprendiz que impostor de sabiduría. Y tenía toda la razón. Porque el impostor puede engañar a los demás, pero nunca se engaña a sí mismo.
Vive con el miedo constante de ser descubierto, mientras el aprendiz duerme tranquilo, sabiendo que cada día sabe un poco más. Uno busca reconocimiento, el otro busca verdad. Uno acumula frases, el otro acumula comprensión. La humildad no es debilidad, es estrategia. En una guerra, el soldado que cree saberlo todo muere primero. El que observa, escucha y corrige sobrevive. La mente funciona igual. Si dejas de aprender, te vuelves blanco fácil de la ignorancia. Si aceptas tu condición de eterno estudiante, nadie puede atraparte porque siempre estás en movimiento. Así que la próxima vez que alguien te corrija, en lugar de defenderte, di gracias. Si te llaman ignorante, sonríe, es señal de que estás en camino. Si algo hiere tu orgullo, examínalo, no lo tapes. Cada vez que eliges aprender en lugar de aparentar, estás demoliendo el ego y construyendo sabiduría. No es glamuroso, pero es real. El campo de batalla de la mente no se gana con aplausos, sino con humildad. Porque el que acepta no saberlo todo nunca se queda atrás. El que se atreve a parecer tonto hoy, será el que los demás consulten mañana. Así que baja el escudo, guarda el orgullo y sigue aprendiendo. Nadie recuerda al que fingió saber. Todos siguen al que tuvo el coraje de preguntar. Aceptar la realidad. Suena fácil, casi como una frase de calendario motivacional, hasta que el mundo te da una bofetada. Entonces, entiendes que aceptar no tiene nada de romántico. Es un ejercicio brutal de humildad. Epicteto lo dijo sin rodeos: no busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren. Y con eso destruyó en una sola línea todas las quejas humanas desde el principio de los tiempos. Pero claro, nuestra especie es terca. Nos creemos ingenieros del destino. Planeamos, programamos, intentamos controlar cada detalle. Y cuando algo se sale del guión, que casi siempre entramos en pánico. Como un capitán que intenta gritarle a la tormenta para que baje el volumen. Epicteto habría sonreído desde la cubierta mojado hasta los huesos, y diría con calma: el mar no te obedece, aprende a navegarlo. La vida es ese mar inmenso, impredecible y totalmente sordo a tus exigencias. Imagina un barco atrapado en mitad de una tormenta. El mar ruge. El viento golpea las olas, amenazan con tragárselo todo. Hay dos tipos de hombres a bordo. El primero maldice, grita, culpa al cielo, intenta ordenar al océano que se detenga. El segundo ajusta las velas, se agacha, aguanta, respira. Uno gasta su energía en lo imposible, el otro la usa en lo que depende de él. Cuando el sol vuelve a salir, adivina cuál sigue de pie. Esos somos nosotros, atrapados entre lo que queremos y lo que es. El sufrimiento no viene de la realidad, viene del choque entre la realidad y nuestras expectativas. El dolor llega cuando decimos esto no debería estar pasando. Pero la verdad es que está pasando y no le importa tu opinión. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de pelear con fantasmas. El mar no se calma porque te enfades. El tráfico no se despeja porque insultes, el pasado no cambia porque lo lamentes. Solo te desgastas tú. Epicteto nos habría mirado con ternura y algo de ironía. Desea que ocurra como ocurre, decía. Y no era una invitación a la resignación, sino a la sabiduría. Porque el que acepta lo que es, deja de desperdiciar energía en lo que no puede ser. No se trata de decir, me da igual, sino de decir, esto también forma parte del plan. Lo que no puedes controlar, te entrena; lo que no puedes cambiar, te educa. Cada golpe, cada imprevisto es una orden silenciosa de la vida diciéndote, adáptate o naufraga. El problema es que nos cuesta soltar el control porque el ego adora la ilusión del mando. Creemos que si planeamos suficiente el universo se ajustará.
Pero la realidad tiene sentido del humor. A veces lo que más temías acaba salvándote y lo que más deseabas termina destruyéndote. La aceptación no te hace pasivo, te hace eficiente. Te enseña a invertir tus fuerzas donde sirven, no donde se pierden. Y sí cuesta, porque aceptar es tragarse el orgullo, admitir que no todo gira a tu favor, que la vida no tiene contrato de servicio al cliente. Pero con el tiempo descubres algo poderoso cuando dejas de exigir que todo sea como tú quieres. Todo se vuelve más soportable. De repente la gente deja de decepcionarte tanto. Los planes fallidos dejan de ser tragedias. Los errores se vuelven maestros. Y tú que antes te sentías víctima, empiezas a sentirte libre. Hay una práctica estoica que Epicteto habría repetido como un mantra. Cuando algo no sale como esperabas, di deseo que ocurra como ocurre. Pruébalo. Es casi una broma al principio, pero funciona. Se te cae el café. Deseo que ocurra como ocurre. Te cancelan un plan. Deseo que ocurra como ocurre. Te despiden, te fallan, te contradicen. Deseo que ocurra como ocurre. Y poco a poco esa frase deja de sonar absurda y se convierte en un escudo. Porque quien acepta el golpe deja de temerlo. Aceptar la realidad no significa dejar de actuar. Significa actuar sin resentimiento. Significa seguir remando incluso cuando el mar no obedece. Porque el capitán no elige la tormenta, pero sí decide cómo la enfrenta. Y cuando logras hacerlo con calma, cuando aprendes a navegar sin maldecir las olas, algo dentro de ti se alinea. Ya no hay guerra contra el mundo, solo movimiento con él. A veces, en mitad de la vida, entenderás que todo lo que te frustró fue necesario. Que cada contratiempo te entrenó para resistir el siguiente. Que la paz no llegó cuando todo salió bien, sino cuando dejaste de exigirlo. Y en ese momento, cuando ya no discutes con el destino, cuando dejas de reclamarle explicaciones al universo, sentirás una tranquilidad nueva, limpia, sólida. La de quien ha aprendido la primera y más importante lección de Epicteto: no busques que las cosas ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren. Y entonces, incluso en medio de la tormenta, sabrás que estás exactamente donde debes estar. Has llegado hasta el final del recorrido. 15 meditaciones, 15 golpes directos contra tu ego, 15 recordatorios de que la verdadera batalla nunca fue afuera, sino dentro de ti. Si has resistido hasta aquí, felicidades. Ya no eres el mismo que empezó este viaje. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero parte de tus viejas quejas, de tus excusas, de tus ¿por qué a mí? Ya quedaron atrás hechas polvo en el camino. Repasa lo que acabas de escuchar. La primera meditación te enseñó a separar lo que depende de ti de lo que no. Y ese solo gesto ya cambia la estructura de toda tu vida. La segunda te empujó a mirar de frente al miedo, ese enemigo invisible que te hace obedecer sin cadenas. La tercera te recordó que nadie es libre, si no puede gobernarse a sí mismo, que tus pasiones, tus impulsos y tus rabias son los verdaderos tiranos de este mundo. La cuarta te enseñó que los hechos son neutros y que es tu juicio el que los convierte en infierno o en escuela. La quinta te dejó una lección digna de tatuaje: nadie puede dañarte si tú no lo consientes. Y desde ahí las demás fueron cinceles golpeando la misma piedra. Aprendiste a soportar con fortaleza lo que no puedes cambiar, a no temer a la muerte, a no confundir deseo con libertad, a entender que el dolor no viene de los hechos, sino de lo que te cuentas sobre ellos, a valorar más el dominio propio que cualquier riqueza, a dejar de intentar controlar a los demás y a concentrarte en convertirte en quien quieres ser.
Aprendiste a distinguir lo que depende de ti, a comprender que la libertad no está en romper cadenas externas, sino en gobernar tu interior, que el orgullo es una prisión y la humildad una llave. Y finalmente, Epicteto te llevó hasta la cumbre de todo su pensamiento a aceptar la realidad, desear que ocurra como ocurre. No porque seas conformista, sino porque ya entendiste que el mar no se calma a gritos, pero sí se puede navegar con serenidad. Todo este viaje no fue entretenimiento, fue entrenamiento. No fue filosofía para citar, sino estrategia para vivir. Epicteto no escribió para llenar bibliotecas, escribió para forjar soldados del espíritu, para que sufras menos por tonterías, para que tu mente deje de comportarse como un niño con pataleta cada vez que la vida no obedece tus caprichos. Cada meditación es una herramienta, un arma, una práctica. No sirven si solo las memorizas. Sirven si las usas. Así que cuando alguien te insulte, recuerda la quinta. Cuando la realidad no salga como esperas, recuerda la primera. Cuando el miedo te paralice, piensa en la segunda. Cuando la desesperación te muerda, piensa en la sexta. Cuando quieras controlar lo que no puedes, escucha la duodécima. Y cuando todo parezca temblar, cuando el mundo se derrumbe a tu alrededor, repite con calma: desea que ocurra como ocurre. Esa frase tan simple puede salvarte de ti mismo. Ahora sabes algo que la mayoría nunca entenderá. La serenidad no se compra, se entrena. La fortaleza no se hereda, se construye. La libertad no se pide, se conquista dentro. Vivir como esclavo o vivir como dueño de ti mismo, esa es la única elección que realmente importa. Todo lo demás, el trabajo, el éxito, las opiniones, el destino son solo decorado. Epicteto escribió hace casi 2000 años, pero su voz sigue sonando igual de nítida que el primer día, porque el ser humano sigue tropezando con las mismas piedras. Sigue buscando fuera lo que solo puede encontrar dentro. Tú ahora tienes las coordenadas para no repetir ese error. No lo olvides, el enemigo no es el mundo, es tu mente cuando la dejas sin disciplina. Así que levántate, guarda estas enseñanzas, no en tu memoria, sino en tu conducta. Practícalas cada día en lo pequeño, en lo ordinario, porque ahí es donde se forja el carácter. La próxima vez que la vida te pruebe, y lo hará que te encuentre firme, sereno y silencioso, como un soldado estoico que ha dejado de pelear con el viento y ha aprendido a ajustar sus velas. El ruido del mundo seguirá. Las tormentas no se detendrán. Pero tú, si de verdad entendiste todo esto, ya no necesitarás que lo hagan. Has aprendido a navegar, has aprendido a vivir. Porque al final solo existen dos caminos: seguir siendo esclavo de lo que no controlas, o convertirte por fin en dueño de ti mismo. El resto depende de ti. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse. El plan perfecto fracasa, la persona en la que confiabas. Te falla el futuro que imaginabas, se deshace en un segundo. Y lo primero que haces, claro, es buscar culpables. El tráfico, el gobierno, el clima, Mercurio retrógrado. Cualquier cosa sirve con tal de no mirar hacia adentro. Pero Epicteto, con esa calma que solo tiene quien ya perdió todo, te diría: de las cosas, unas dependen de ti y otras no. Y ahí se acaba el drama. Porque si lo que te atormenta no depende de ti, ¿para qué lo sostienes como si tuvieras superpoderes? No eres Zeus ni falta que hace. Lo curioso es que todos repetimos esa frase como loros estoicos, pero a la hora de la verdad, seguimos intentando controlar el resultado de cada conversación, el pensamiento de cada persona, incluso el algoritmo de YouTube. Y claro, cuando la realidad no se ajusta a nuestro guión, nos ofendemos como si el universo nos debiera explicaciones.
Epicteto se reiría con esa media sonrisa irónica de esclavo liberado, y te diría que esa lucha es la más absurda de todas, la guerra contra lo inevitable. Míralo así: si llueve puedes mojarte o buscar refugio, pero gritarle al cielo no cambia el pronóstico. Si alguien te critica puedes aprender o ignorar, pero diseñar una venganza mental de 3 capítulos solo te quita sueño. Cada vez que discutes con lo que no depende de ti, pierdes, siempre. Pero cuando pones tu energía en lo que sí depende, tus decisiones, tu juicio, tu carácter, el tablero cambia. La vida deja de ser un campo minado y se convierte en un entrenamiento. Epicteto no pedía resignación, pedía lucidez. No decía aguanta lo que sea, decía ocúpate de lo tuyo. Y lo tuyo, por si lo habías olvidado, no es controlar el mundo, sino gobernarte a ti mismo. Haz el experimento la próxima vez que algo te moleste. Pregúntate con honestidad brutal: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo antes de que te arrastre. Si es sí, entonces, actúa con firmeza sin quejarte. Esa simple pregunta repetida cada día separa al esclavo del libre. El primero vive encadenado a lo incontrolable. El segundo camina ligero sin necesitar que todo salga bien para estar en paz. No hay poder más grande que ese. Y lo mejor, es el único que realmente depende de ti. Hay un enemigo que ningún ejército ha podido derrotar del todo: el miedo. No hace ruido, no lleva uniforme, pero cuando aparece desarma al más valiente. Epicteto lo sabía bien. Decía que mientras temas al dolor o a la muerte, serás esclavo aunque no lleves cadenas. Y tenía razón, porque no hay peor prisión que la que construyes con tus propios temores. Lo ves cada día: gente que no dice lo que piensa por miedo a molestar, que no cambia de rumbo, por miedo a fallar, que no ama, por miedo a perder. No necesitan carcelero, ya se encierran solos. El miedo es astuto, no te grita, te susurra: ¿y si sale mal? ¿Y si duele? ¿Y si te juzgan? Y tú, obediente, bajas la cabeza y te quedas quieto. No porque no puedas, sino porque no te atreves. El miedo convierte a soldados en estatuas. Y lo peor, lo hace con suavidad sin que lo notes. Un día despiertas y te das cuenta de que llevas años esquivando la incomodidad, creyendo que eso era prudencia cuando en realidad era cobardía con traje elegante. Epicteto no te pedía que buscaras el dolor como un masoquista. Te pedía que dejaras de huir de él como un niño. Porque el dolor es parte del entrenamiento. Quieres ser libre. Empieza por soportar las pequeñas incomodidades. Llega puntual aunque no tengas ganas. Termina lo que empezaste aunque te aburra. Aguanta el silencio incómodo sin sacar el teléfono. Esa es la gimnasia del alma. Cada vez que soportas un poco más de molestia, el miedo pierde terreno. Lo irónico es que cuanto más huyes del dolor, más lo alimentas. El miedo crece con tu atención. Si lo miras de frente, se encoge. Si lo ignoras, se disfraza de prudencia y te domina desde la sombra. Epicteto te diría: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puedes elegir. Puedes temblar cada vez que la vida te sacude, o puedes plantarte, respirar y decirte: esto también puedo soportarlo. Y si lo haces una vez, aunque sea con las piernas temblando, algo cambia. Descubres que el miedo no era un monstruo, era solo un rumor amplificado por tu mente. La libertad comienza ahí, cuando el dolor deja de ser tu amo y se convierte en tu maestro. Y ese día, sin trompetas ni medallas, te habrás ganado el rango más alto, el de soldado de ti mismo. En el campo de batalla de la vida, no hay enemigo más traicionero que uno mismo. Puedes tener la mejor estrategia, el mejor equipo, pero si tu mente se rebela, estás perdido.
Epicteto lo sabía, ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. Y esa frase que parece sencilla es más dura que una orden en medio del caos. Porque dominar a los demás puede ser cuestión de poder, pero dominarte a ti requiere carácter, y eso no se compra ni se improvisa. Mira a tu alrededor, todos quieren ser libres. Libres para decir lo que piensan, para hacer lo que quieran, para vivir sin límites. Pero cuando la ira los toma, obedecen. Cuando la pereza los visita, se rinden. Cuando el deseo los llama, corren como si fuera una orden. Esa no es libertad, eso es servidumbre con buena iluminación. El verdadero gobierno empieza cuando eres capaz de darte una orden y cumplirla, aunque no te apetezca, aunque nadie te vea. El problema es que tu mente no siempre coopera. Es como un soldado indisciplinado, quiere café cuando toca marchar, quiere dormir cuando suena la alarma, quiere discutir cuando debería callar. Si la dejas al mando, te arrastra por el barro. Por eso los estoicos entrenaban cada día no para reprimir emociones, sino para ordenarlas, para enseñarles quién manda. Gobernarte no significa no sentir, significa no arrodillarte ante lo que sientes. Y sí cuesta. Dominarte duele más que perder. Porque en la derrota culpas al enemigo, pero cuando fallas contigo mismo, no hay a quien mirar. Aún así, cada decisión consciente es una victoria silenciosa. Cuando eliges no responder con rabia, cuando haces lo correcto aunque nadie lo aplauda, cuando decides pensar antes de hablar, estás ganando terreno en tu propio territorio. Epicteto fue esclavo de cuerpo, pero jamás de espíritu. Y tú, con toda tu libertad moderna, muchas veces caminas con más cadenas que él, la del ego, la del miedo, la del no puedo evitarlo. Pero puedes. Cada acto de autocontrol es un golpe al caos. Cada vez que te gobiernas, te liberas un poco más. Y cuando por fin logras obedecerte a ti mismo, cuando tus emociones dejan de ser tus jefes y se convierten en tus soldados, ese día sí habrás conquistado el imperio más difícil de todos, tu propia mente. La mente humana es como una radio vieja, no importa lo que ocurra afuera. Siempre encuentra una frecuencia para quejarse. Llueve y uno dice, ¡qué desastre!, otro dice, ¡qué bendición! El hecho es el mismo, pero las opiniones son un campo de batalla. Epicteto lo resumió sin rodeos, no son los hechos los que turban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellos. Y ahí se cae media vida de drama innecesario. Piensa en una tormenta, 2 soldados bajo el mismo cielo. Uno maldice, el otro ajusta el casco y sigue adelante. ¿Quién sufre más? No la lluvia, sino el que se empeña en convertir el agua en tragedia. Así funciona todo. No es el tráfico, es tu expectativa de que todo debía fluir como en una película. No es la crítica del jefe, es tu interpretación de que no te valora. Los hechos son neutrales, pero tu mente tiene talento para el melodrama. El problema es que confundimos opinión con realidad. Si algo nos molesta, juramos que el mundo está roto. Si alguien nos contradice, pensamos que nos atacan. Vivimos rodeados de interpretaciones como si fueran minas que nosotros mismos colocamos y luego pisamos. Epicteto, con la paciencia de un general viejo, nos diría, separa el hecho del juicio. El hecho es lo que ocurre. El juicio es la historia que cuentas sobre lo que ocurre, y adivina cuál de los dos puedes controlar. Haz la prueba. La próxima vez que algo te saque de quicio, no reacciones. Detente un segundo y pregunta, ¿esto es un hecho o mi interpretación? Puede que descubras que no era el universo conspirando, sino tu guión interno exagerando. A veces basta con cambiar una frase para cambiar toda la guerra. Donde antes decías, es horrible, di, es incómodo. Donde decías, me arruinó el día, di, me alteró un momento.
Parece poco, pero esa pequeña diferencia separa al estoico del que se ahoga en su propio vaso. La libertad no empieza cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de narrarlo como enemigo. Los hechos son como el clima, vienen y van. Pero las opiniones esas sí pueden convertirse en tormentas eternas. Controla tus juicios y el cielo, aunque llueva, siempre será más claro. En una guerra no siempre gana el que dispara más rápido, sino el que no se deja provocar. En la vida pasa igual. Te insultan, te traicionan, te empujan, y tú sin pensarlo reaccionas. Pierdes la calma, gritas, juras venganza, y en ese instante, sin darte cuenta, ya caíste en la trampa. Porque el golpe no fue, el insulto fue tu respuesta. Epicteto lo dejó claro hace 2000 años, nadie puede dañarte si tú no lo consientes. Y sí duele admitirlo porque implica aceptar que la mayoría de tus heridas fueron autoinfligidas. Piensa en la última vez que alguien te ofendió. Las palabras volaron, desaparecieron en segundos, pero tú decidiste guardarlas, alimentarlas, repetirlas 1000 veces en la cabeza, hasta convertirlas en una herida abierta. Eso no fue un ataque, fue un maratón de autodestrucción voluntaria. Nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso, pero tú les abres la puerta, les sirves café y hasta les das espacio para que decoren. La gente habla, critica, se desahoga. Es su naturaleza. Pretender que todos midan sus palabras para protegerte es como pedirle al viento que sople con educación. No puedes controlar lo que dicen, pero sí puedes decidir cuánto poder les das. Epicteto lo habría dicho con una sonrisa irónica: el verdadero daño no viene de los demás, sino de tu interpretación exagerada de lo que hacen. ¿Quieres ser invencible? Empieza por no reaccionar, no con frialdad robótica, sino con disciplina interior. Respira antes de contestar, o observa antes de ofenderte. A veces el silencio es el escudo más afilado. No porque ignores el golpe, sino porque entiendes que no vale tu energía. La próxima vez que alguien te provoque, míralo como a un actor en una película barata. Puedes mirar, incluso disfrutar la actuación, pero no necesitas participar. Ser fuerte no es no sentir, es no entregarte a quien quiere dominarte con sus palabras. Nadie puede dañarte, repítelo. Nadie puede. Lo que hiere no es lo que dicen, sino lo que tú decides creer. Cuando aprendes eso, descubres que los demás ya no tienen armas, solo ruido. Y el ruido, si sabes escucharlo, se convierte en silencio. En toda misión llega un momento en que el terreno se vuelve hostil. El cansancio pesa, el ruido del miedo empieza a colarse por los intercomunicadores. Ahí es donde se ve quién aguanta y quién se quiebra. Epicteto lo sabía sin necesidad de trincheras. No es lo que nos sucede lo que nos arruina, sino nuestra incapacidad para soportarlo. Dos personas, una misma pérdida. Una se hunde, la otra sigue de pie. La diferencia no está en el golpe, sino en la resistencia del material. El mundo no tiene piedad. No espera a que estés listo para golpearte. A veces te lanza 3 crisis el mismo día con la precisión de un francotirador cósmico. Pero lo que te destruye no es el impacto, sino la voz que te dice: ya no puedo más. Esa frase es la bala verdadera. Porque mientras sigues en pie, aunque sea tambaleando, sigues vivo. Lo demás es ruido. La fortaleza no se hereda, se entrena. Se forja en las pequeñas batallas diarias, en esos momentos donde nadie te ve y podrías rendirte sin testigos. Aguantar el aburrimiento sin huir al teléfono, mantener la calma cuando todo se complica, morderte la lengua cuando el orgullo pide guerra. Cada acto de autocontrol es un ejercicio de acero. No necesitas grandes tragedias para entrenar la firmeza. Basta con resistir la incomodidad cotidiana con la misma seriedad
con la que un soldado mantiene su puesto bajo la lluvia. Epicteto habría sonreído ante nuestras quejas modernas. Él fue esclavo y aún así más libre que muchos hombres con oficina y aire acondicionado. Soportó humillación, pobreza, enfermedad. Y nunca dijo no puedo. Decía esto también puedo soportarlo. Esa frase tan simple es dinamita, porque cuando la repites, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve prueba. Te das cuenta de que el sufrimiento no te quita fuerza, la revela. Así que cuando la vida te empuje al suelo, no te apresures a maldecir. Respira, ajusta el casco, repite. Esto también puedo soportarlo. No lo digas como consuelo, dilo, como orden. Porque quien aprende a resistir sin perder su centro, se vuelve indestructible. El dolor pasa, el carácter queda. En algún punto de la misión todos miramos al horizonte y pensamos lo mismo. ¿Y si este fuera el último día? El pensamiento llega como un disparo seco, rápido, sin permiso. Algunos lo esquivan con bromas, otros se paralizan. Pero Epicteto, que ya había visto de cerca el final más de una vez, lo decía con una calma que desconcertaba. No es la muerte lo que debe temerse, sino nunca haber vivido con rectitud. Y tenía razón. Morir, vamos a morir todos. El problema es llegar a ese momento con la sensación de no haber vivido de verdad. Vivimos como si tuviéramos vidas de repuesto. Postergamos los actos de coraje, los perdones, los comienzos. Decimos mañana como si el mañana tuviera contrato firmado. Y mientras tanto el miedo nos roba los días uno por uno. No es la muerte la que te arrebata la vida, es el miedo a morir, el que te la quita de a poco con elegancia, sin sangre, pero con la misma eficacia. Es un ladrón que entra cada noche y se lleva tu impulso de actuar. Epicteto no te pedía que buscaras la muerte, te pedía que la recordaras. Memento mori. No para asustarte, sino para despertarte. Porque el que vive consciente de que puede morir en cualquier momento, no pierde el tiempo en tonterías. No discute por orgullo, no posterga por flojera, no ama a medias. Vive con rectitud no por moralismo, sino porque sabe que el reloj no se detiene. Imagina por un instante que te quedan 24 horas. De pronto, todo lo que te parecía urgente deja de importar, y lo que ignorabas se vuelve esencial. Eso es la muerte enseñándote prioridades. El miedo huye cuando entiendes que morir no es tragedia, es ley natural. Tragedia es desperdiciar la oportunidad de vivir con honor. Así que cada mañana antes de que la rutina te capture, repite en silencio, puedo morir hoy, y por eso voy a vivir bien. No como un mártir, sino como un hombre despierto. Porque la muerte no se vence esquivándola, se vence mirándola de frente con serenidad. Y cuando llegas, si has vivido con rectitud, no te roba nada. Solo se lleva un cuerpo. Lo demás ya era eterno. La mayoría de los hombres confunde libertad con poder hacer lo que quieran. Quieren viajar, comprar, conquistar, tener la razón, ser admirados. Y claro, cuando algo se cruza en el camino, una persona, una frustración, un simple semáforo rojo, se sienten prisioneros. Epicteto lo explicaba con precisión quirúrgica: la libertad no se alcanza logrando todo lo que deseas, sino dejando de desear lo que no depende de ti. Pero eso no suena tan sexy como persigue tus sueños, ¿verdad? El problema no está en el deseo, sino en dónde lo apuntas. Si deseas respeto pero dependes de que otro te lo dé, ya estás encadenado. Si deseas éxito pero esperas que el mundo te aplauda, estás entregando tus llaves al azar. El sabio, en cambio, desea solo lo que puede gobernar su carácter, su conducta, su juicio. Todo lo demás es clima, cambia sin aviso. Y si te amarras a eso, acabarás empapado.
Mira cómo vivimos enganchados a un me gusta, a una mirada, a un resultado. Es como colgar tu paz en un tendedero público y luego quejarte de que alguien la roba. Epicteto habría soltado una carcajada irónica. El sabio no lanza su alma al azar. Pero nosotros lo hacemos a diario y además, exigimos reembolso emocional cuando sale mal. Queremos controlarlo todo menos a nosotros mismos. Liberarte no es renunciar a la vida, es dejar de negociar tu felicidad con lo que no puedes controlar. El día que tu deseo se limite a lo que depende de ti, habrás ganado una guerra sin disparar un tiro. Es simple, aunque no fácil. Empieza pequeño. En lugar de desear que el tráfico desaparezca, desea no perder la calma. En lugar de esperar que alguien te entienda, desea expresarte con claridad. No puedes mover el viento, pero puedes ajustar las velas. Cuando entiendes esto, algo se apaga dentro, la ansiedad de que todo salga perfecto. Y algo se enciende, la serenidad del que ya no espera que el universo le sirva café a la temperatura exacta. El deseo domado deja de ser cadena y se vuelve brújula. Y ese día, sin fanfarrias, sin discursos, descubres la libertad más pura: no hacer lo que quieras, sino querer lo que haces.